se tendrá al doctor Steven Rojas de Chile, el tema topología geométrica y la conjetura de Poincaré. Seguidamente estará el doctor Pitágoras Piñeiro de Brasil, tema control de la ecuación del calor, algunos resultados teóricos y algunos datos numéricos. Después entrará el magíster Ernesto David Cancho Rodríguez de Perú, el tema plataforma de seguridad urbana en Lima con inteligencia artificial y machine learning. Vamos a iniciar con el ponente doctor Steven Rojas Vernilla de Chile, quien compartirá con nosotros sus conocimientos con el tema topología geométrica y la conjetura de Poincaré. Voy a leerles parte de su biografía para que puedan conocer más sobre su perfil. Luego voy a hacer un recordatorio a los asistentes y seguidamente le cederé el espacio para que pueda iniciar su ponencia. El doctor Steven Rojas Vernilla es doctor en Ciencias Matemáticas, cum laude, por la Universidad Jaume I, España. Magíster en Ciencias Exactas, CM Matemática, por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Matemática por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Licenciado en Matemática por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Perú. Tiene publicaciones indexadas y estancias de investigación en México y España. Es conferencista en Perú, Chile, México, Colombia, Brasil y Panamá. Forma parte del comité editor de la revista de investigación Selecciones Matemáticas, UNT Perú. Es columnista de las revistas mexicanas Impulso Informativo y Usos en la Noticia. Tiene más de 30 años de experiencia académica en universidades peruanas y chilenas, en donde ha organizado eventos nacionales e internacionales y ha contribuido a la formación de matemáticos y profesores de matemática en Perú y Chile. Su área de interés es la topología geométrica, matemática fundamental, álgebra abstracta, análisis real, geometría, historia y filosofía de la matemática. Además, ha ocupado cargos de gestión académica, director de departamento, jefe de carrera, etc., en Perú y Chile. Actualmente es académico en la Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile. Voy a recordarles a nuestros participantes que la certificación es opcional y el último día de pago es hoy sábado, 2 de julio. Vamos a agradecer que vayan escribiendo sus consultas en el chat. Enviaremos el enlace para que registren su asistencia. Le doy el uso de la palabra y le damos una cordial bienvenida al doctor Steven. Muy buenas tardes, estimados colegas del Perú. Primero quisiera agradecer al comité organizador de este evento por haberme invitado a hablar de uno de los temas que me interesan mucho desde el punto de vista matemático, que es la topología geométrica. Vamos a dar una visión de lo que es la topología geométrica y vamos a introducirnos un poco a la conjetura de Poincaré, que es uno de los problemas del milenio que ya fue demostrado en 2006. Bueno, voy a compartir la pantalla para iniciar mi charla. La topología geométrica y la conjetura de Poincaré. Bueno, mi charla va a tener como estructura varias partes. Lo primero, vamos a preguntarnos qué es la topología geométrica. Vamos a dar una visión, algunos ejemplos, incluso vamos a mirar un poco sobre la clasificación de variedades de dimensión 2, para luego establecer cuál es el significado
de esta clasificación para variedades de dimensión 3 o mayores dimensiones, y en donde se encuentra inmerso esta conjetura. Vamos a dar también una pequeña idea de la demostración de la conjetura de Poincaré, y luego enunciaremos algunos problemas abiertos que hasta el día de hoy no han sido resueltos con respecto a este tema, ¿no? Bueno, ¿qué es la topología geométrica? No, voy a partir primero por entender qué cosa es la topología en general, ¿no? La topología es una abstracción del concepto de cercanía, de aproximación. Eso, en pocas palabras, es lo que es la topología. Y un espacio topológico significa dotarle a un conjunto de una estructura, de tal manera que esa concepción de cercanía o continuidad, que también se puede llamar, se pueda establecer dentro de ese conjunto. Ese es un espacio topológico, y por eso tenemos las propiedades que tiene para poderlo establecer con algunas estructuras de cercanía, ¿no? Entonces, pero sin embargo, la topología también se le ha definido como el estudio de las propiedades que son invariantes bajo funciones continuas. Exactamente, también se lo puede ver de esa forma, como un accionar dentro de dos objetos que mantienen esas cercanías, y esa mantención de las cercanías es a través del concepto de función continua y con una inversa continua. Entonces, eso es básicamente lo que es la topología en general. Para acercarnos a lo que es la topología geométrica, vamos a indicar que la superficie de una dimensión, que son las curvas en el plano, por ejemplo, una curva que tiene la característica que en un punto situado en la curva, de manera microscópica, se asemeja a un pequeño segmento, ¿no? O sea, es homeomorfo a un pequeño segmento. Por eso es de una dimensión, aún de que la curva está inmerso en R2, ¿no? Una superficie de dos dimensiones es un objeto ya que está en nuestro espacio ambiente, en R3, pero que al poner un punto sobre ese objeto y acercarnos de manera microscópica, vamos a encontrar una similitud con un abierto en el plano R2, ¿no? Entonces, es localmente parecido a R2. Eso es lo que es una superficie de dos dimensiones, y uno puede conjeturar qué significa una superficie en dimensiones mayores. Aunque nosotros de manera, digamos, real no podamos tener acceso a eso, pero podemos de alguna forma imaginarnos cómo serían esos espacios, esas estructuras, esas superficies en R3, R4, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los problemas topológicos interesantes es el problema de clasificación. Por ejemplo, la clasificación de superficies bidimensionales, por ejemplo, de todo nuestro espacio ambiente, es un problema que ya ha sido bastante, resuelto, y se digamos, estudia en los textos o en los cursos de topología algebraica, ¿no? Y vamos a ver cómo este problema va a generar el intento de clasificar objetos en tres dimensiones, o sea, aquellas que están sumergidas en el V4. Entonces, digamos, la topología estudia invariantes, voy a dar un par de ejemplos de invariantes. Por ejemplo, la característica de Euler-Poincaré es un invariante. ¿En qué sentido? De que, por ejemplo, para el caso de un poliedro, una estructura geométrica, entonces su característica de Euler se puede probar en los cursos de topología algebraica, que es igual al número de caras del poliedro menos aristas más vértices. Pero esa fórmula, miren, es igual también a 2 menos 2G, donde G es el género en este caso del poliedro. Por ejemplo, si un poliedro podría ser deformado en una esfera, pues la esfera va a tener, digamos, como género 0, porque el género se construye intuitivamente y después se formaliza, obviamente, con una definición, pero intuitivamente significa el número de hoyos que tiene el objeto.
Y en el caso de la esfera, no tiene ningún hoyo y por lo tanto su género es 0. Y su característica de Euler, por lo tanto, debería ser 2. Todos los objetos que tienen esa misma característica tendrían que ser homeomorfos a una esfera. Entonces aquí estamos clasificando objetos que se asemejan a una esfera. Otro invariante topológico lo da el teorema de Gauss-Lunet, en donde también calcula este mismo número 2 menos 2G, con G, digamos, el género, ¿no? Esto, miren, con este integral, por ejemplo, si nosotros seguimos con la esfera, entonces, de esfera K es, digamos, la curvatura. Por ejemplo, la esfera tiene curvatura positiva y por lo tanto, bueno, podría ser tomado como 1, ¿ya? Normalizándolo. Y este integral doble y la diferencial de superficie, que sería la superficie de la esfera, daría 4πr, ¿no? Con radio 1, simplificando me da 2 de nuevo, y ahí obtenemos también que el teorema de Gauss-Bonnet también me permite obtener este mismo resultado ya mucho más generalizado, porque M ya no un poliedro, sino ahora se ha generalizado para una variedad cerrada, una dos variedad cerrada, ¿no? O sea, de dimensión 2. Entonces, ¿qué otras cosas se estudia estos invariantes topológicos, ¿no? Primero, un corolario muy importante acá, donde se establece de que si ese K, como hemos dicho, la esfera puede ser, es de curvatura positiva, o si el radio es 1, por ejemplo, K puede ser 1, y el plano es de curvatura negativa, pero también podría ser, perdón, el plano es de curvatura nula, ¿ya? Y el K también podría ser negativo. Entonces, cuando el K es negativo, estamos hablando que localmente se trata de una geometría no euclidiana. Por lo tanto, esta característica, en este caso, lo va digamos, a ser invariante, porque miren cómo se preserva, ¿no? Si K es positivo, si la curvatura es positiva, la característica de la variedad también es positiva. Si K es 0, la característica de la variedad también es 0, y si es negativa también la característica es negativa. O sea que hay una invarianza topológica en este corolario. O sea, son pequeños ejemplos que muestran lo que uno hace cuando estudia topología en general. Para entrarnos a lo que es la topología geométrica, tendríamos que ver cómo podemos clasificar. Primero voy a hablar de la superficie de dimensión 2. Entonces, para ello tendríamos que entrarnos a un nuevo método, ¿no? Que fue introducido por Henri Poincaré a principios del siglo XX, y que, entre otros métodos, estos dos que voy a mostrar acá están relacionados con la conjetura de Poincaré. La homotopía, que tiene que ver con la equivalencia entre dos curvas, que puede ser en el plano o en el espacio, en donde si una curva se deforma en otra, significa que son homotópicas. Y el grupo fundamental está relacionado con la idea de establecer lazos o curvas cerradas sobre las superficies. Por ejemplo, una esfera como no tiene un hoyo, yo puedo colocar en cualquier punto de la esfera un lazo que esté sobre la esfera, y sin salirme de la esfera uno puede deformarlo y reducirlo en un punto, ¿no? Eso significa que a la esfera se le va a asociar un objeto algebraico equivalente al punto, que en este caso va a ser el elemento de identidad de un grupo. Por lo tanto, el grupo fundamental establece una forma de asignar a una superficie un grupo algebraico. Entonces, esa es una técnica muy usada en topología algebraica. Por ejemplo, en la esfera, el S1, la circunferencia. La circunferencia, su grupo fundamental son los enteros, y eso se puede probar, porque, o sea, el S2 ya lo hemos manifestado. La esfera, su grupo fundamental es el grupo formado solamente por el 0,
Y del toro es muy diferente, porque sucede que el toro sí tiene un hoyo, ¿no es cierto? O sea, ahí en el caso del toro, los lazos que uno puede establecer sobre el toro van a ser de dos tipos. Algunos lazos que van a enrollar al toro no se va a poder deformar en un punto, obviamente. Por lo tanto, van a ser Z por Z. ¿Ya? Esto se prueba en un curso de topología algebraica, en donde se establece las formas como, dado un objeto geométrico, una variedad, pueda asociarse a un grupo algebraico. De tal manera que transportemos los problemas geométricos que tienen esos objetos hacia problemas algebraicos, ¿no? En donde siempre se dice los problemas algebraicos son un poco más manejables que los problemas de punto de vista topológico. Entonces lo traducimos. Si por ejemplo acá yo tengo el Z y tengo acá el toro, ¿no? O el S2 y el toro, por ejemplo, si yo quisiera comprobar que esos dos objetos, uno es deformable al otro, yo sé que intuitivamente eso no es posible, deformar una esfera a un toro, porque uno tiene un hoyo y el otro no. Pero sin embargo, si cada uno tiene asociado un grupo fundamental, en este caso la esfera, al grupo, digamos, formado solamente por el elemento neutro, y T2 tiene como, o sea, el toro tiene asociado Z por Z, entonces observamos que esos dos objetos algebraicos no son isomorfos. Hay un teorema que lo vamos a enunciar luego, en donde dice de que si los dos conjuntos son homeomorfos, esto implica que los grupos fundamentales son isomorfos, ¿ya? De tal manera que si no lo son isomorfos, por lo tanto no van a ser homeomorfos. Y ahí estaríamos comprobando que la esfera y el toro no se pueden un objeto transformar en el otro. Es un tema interesante, ¿no? Los espacios de recubrimiento, que también son unas técnicas topológicas que se usan mucho, topología algebraica igual, que es una especie de buscar establecer propiedades de los objetos geométricos a través de objetos más simples, que pueden ser compactos, cerrados, mucho más simples. Entonces, por ejemplo, el S1, por ejemplo, ¿no? Uno lo puede recubrir varias veces con la recta real. Por lo tanto, se genera una función, una biyección entre la recta real y el S1. Por lo tanto, de tal manera que si yo tomo un punto en el S1, en la circunferencia, un entorno pequeño, y hago una imagen inversa, voy a conseguir varios abiertos que van a ser homeomorfos a ese abierto inicial. Entonces, ese espacio de recubrimiento resulta ser a veces mucho más fácil de manejar, porque generalmente son espacios compactos, cerrados, conexos, entonces ya hay propiedades topológicas que podemos utilizar, ¿no? También las superficies de Riemann, por ejemplo, es parte de este estudio. Las superficies de Riemann son aquellas superficies que mediante pegamento del plano complejo uno puede hacer de una función de variable compleja que es multivaluada, por ejemplo la raíz compleja de n es multivaluada, lo podemos transformar en una función univaluada a través de un dominio específico como unión de varios planos complejos y cortados por el eje positivo, y eso forma una superficie de Riemann. Entonces, es bastante interesante estos temas, pero nosotros aquí queremos llegar a lo que es en general la topología geométrica, ¿no? Entonces, a ver, el teorema que les decía hace un instante, ¿no? Si dos objetos son homeomorfos, entonces los grupos fundamentales que están asociados a cada uno son isomorfos. Significa que si no fueran isomorfos, implicaría que no son homeomorfos. Entonces, si acá tuviéramos la esfera y acá tuviéramos el toro, como el toro tiene como grupo fundamental Z por Z, y la esfera tiene el grupo fundamental, el grupo formado solamente por el elemento neutro, sabemos que esos dos objetos no son isomorfos. Por lo tanto, esos objetos M1 y M2 no van a ser homeomorfos, o sea, no se va a poder deformar el uno en el otro. O sea, una cosa muy, muy interesante, porque de esta forma me permite comprobar cuándo dos estructuras geométricas son o no son deformables unos en los otros.
Bueno, entonces, este teorema, que es uno de los teoremas también interesantes, de ahí donde uno ve la potencia que tiene este espacio recubridor de un conjunto. Para eso yo necesito una variedad riemanniana, que es un objeto. La variedad en sí es una abstracción de lo que es la superficie, a espacios que no puedan necesariamente ser euclidianos, ¿no? Y cuando a ese objeto se le asocia una métrica, una distancia, una forma de cómo medir, se le llama una variedad riemanniana, que tiene una curvatura, ¿no es cierto? Y si el recubrimiento, como hemos dicho, el objeto recubrimiento es un objeto que te permite tener noticia del objeto primario. O sea, uno dice, digamos, en este caso, por ejemplo, por decir el SN, ¿no? El SN dice, a través de su recubrimiento universal, podríamos hablar de que las variedades riemannianas tienen tres posibilidades con respecto a su curvatura, ¿no? O ser 0, o ser -1, o ser 1. Entonces, ¿por qué? Porque el recubrimiento universal, miren, un recubrimiento universal es cualquier recubrimiento, pero que sea conexo. Simplemente es eso, un recubrimiento conexo. Entonces, ese recubrimiento, ¿no?, son solamente de tres tipos. O es SN, en el caso de n igual a 2 sería la esfera, ¿no? Puede ser R2 con curvatura 0, y puede ser el plano hiperbólico, H2, ¿no? H2 es el plano formado por el semiplano positivo de R2, ¿ya? Semiplano positivo de R2, y en donde las rectas son semicircunferencias. Eso es H2, es un plano hiperbólico, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, o sea, estos problemas que son de tipo geométrico incurren distintos conocimientos, ¿no? El álgebra abstracta, la topología y la geometría diferencial, que cuando hablamos de geometría riemanniana estamos ya hablando de geometría diferencial. Entonces, la topología geométrica va a estudiar estos problemas de estos objetos, pero en bajas dimensiones, ¿ya? No en dimensiones mayores, sino dimensión 3, por ejemplo, dimensión 4, así. Eso es lo que también se llama topología de las bajas dimensiones. Estudia problemas geométricos, topológicos y algebraicos que surgen del estudio de las variedades de dimensiones menores que 5. Esto, miren, aunque parezca, digamos, no creíble a partir de, o sea, la dimensión cuando es de 5 hacia arriba, se hace mucho más manejable, ¿no? Hay menos restricciones que cuando son de dimensiones bajas. La complejidad en probar teoremas de este tipo en dimensiones bajas es, digamos, lo más difícil que hay, y es por eso que la conjetura de Poincaré está dentro de este tema, topologías bajas, porque sucede que es un objeto que está en tercera dimensión, de dimensión 3, entonces demoró prácticamente un siglo para poderse resolver. Ya le vamos a ir contando de qué se trata, ¿no? ¿Qué técnicas básicamente usan? Topología algebraica, como hemos visto, se usa bastante, grupos fundamentales, espacios de recubrimiento. Topología diferencial también se utiliza bastante, aquellas estructuras que se le adhieren al objeto para poder hablar de funciones diferenciables entre los objetos, ¿no? Eso es el estudio de la topología diferencial. La geometría diferencial, que ya todo el mundo conoce, que, digamos, es una geometría donde está inmerso el cálculo diferencial integral. Entonces se pueden establecer ciertas propiedades geométricas en base a las técnicas diferenciables, ¿no? La física también en algunos casos nos ayuda mucho. Hay muchas interacciones entre física y geometría diferencial. Y los problemas que estudia, uno de los problemas que estudia es la clasificación. Lo que hablaba, ¿cómo clasifico objetos de dimensión bidimensionales o tridimensionales? ¿Ya? El otro problema que estudia es la teoría de nudos, que eso podríamos
conversar en otra oportunidad. Es una cosa muy simpática y que tiene aplicaciones ahora a la física, a la medicina, ¿no? Pero me voy a centrar para ir a la conjetura de Poincaré a las clasificaciones de variedades, de dimensión 3 y dimensión 4. Pero ¿qué pasa con la dimensión 2? Superficies orientables sin borde y cerradas. Por ejemplo, tengo la esfera que no tiene hoyos, tengo el toro que tiene un hoyo, el bitoro que tiene 2 hoyos, el tritoro que tiene 3 hoyos, etcétera, etcétera. O sea, estas son las superficies orientables sin borde y cerradas. Entonces, un resultado muy interesante que se probó ya en el siglo XX, a mediados del siglo XX, es decir de que cualquier superficie orientable, sin borde y cerrada en nuestro espacio ambiente, cualquiera, puede ser un lápiz, lo que sea, va a estar clasificada en esferas con asas. En esferas con asas. En el caso de que, en que no sea orientable, entonces va a estar adherido a esa esfera objetos no orientables, como en el caso de la banda de Moiber, ¿no? O planos proyectivos también, adherido a eso, y la botella de Klein. Son objetos que ya no están en nuestro ambiente, digamos, dentro de R3, sino están en una dimensión mayor, sino que los gráficos, dibujos que se ven ahí son simplemente recreaciones más o menos para tener una idea, porque imagínense acá en la botella de Klein, ¿no? No es posible traspasar una botella, un objeto dentro de otro, si es que no se rompe el objeto, ¿no? Pero ahí lo podemos imaginar, ¿no? Como para observar cómo podría estar un objeto en esa dimensión. Y justamente la idea de buscar clasificar objetos ya en esa dimensión es lo que se llama la geometrización de las 3 variedades, que vamos a ir comentando. El teorema de clasificación para el caso de una superficie, por ejemplo en R3, perdón, una superficie bidimensional, que hemos dicho que es una esfera con asas, ¿no? Así más o menos intuitivamente, acá está el teorema que indica que toda superficie compacta y conexa es homeomorfo a una de las siguientes superficies. Va a estar supeditado a si es orientable o no es orientable. Si es orientable, va a tener que ser una esfera con asas. Si no tiene hoyos, es simplemente una esfera. Miren, está aquí en esta primera parte donde dice GBS, ¿no es cierto? Esta es una suma conexa, es una suma, miren, yo más o menos lo voy a explicar bien. Si G es mayor o igual que 0, por ejemplo, nosotros dijimos que el género de la esfera es 0, ¿no es cierto? Porque no tiene ni un hoyo. Y si uno reemplaza G igual 0, se obtiene acá que la superficie conexa y compacta es la esfera. Pero el toro tiene un hoyo, por lo tanto tiene género 1. Entonces significa que es sumar el S2 con la suma conexa con un solo toro, ¿no es cierto? Un solo toro. Entonces, ¿qué significa? Que al toro le hago un hoyo, o sea, a la esfera y al toro le hago un pequeño hoyo y los pego. Al pegarlo, la esfera se va a sumergir dentro del toro y al final termina siendo un toro. O sea, la esfera es como un elemento neutro en esta operación que hago entre las superficies, ¿no? Cualquier objeto que yo tenga, le hago un pequeño orificio y a la esfera también y los pego. Al pegarlo, entonces la esfera se diluye dentro del objeto. Es como un elemento neutro. Entonces, por eso que cuando G es 1, en el caso del toro, entonces sería que la superficie es S2, la suma conexa con un toro. O sea, un asa, ¿no? Una esfera con un asa. Así es. Y si el género fuera 2, o sea, 2 hoyos, significaría la esfera con dos toros, o sea, 2 asas, ¿no? Fíjense qué simpático, es este teorema muy bonito para probarlo en clase. Y cuando el caso de que la superficie no sea orientable, entonces ya se ven planos proyectivos ahí, ¿no? Planos proyectivos. Entonces,
Esa es la clasificación de superficies bidimensionales, ¿no? De variedad de dimensión 2, como dice acá. ¿Qué pasa cuando son de dimensión 3? Aquí viene el problema. ¿Por qué? Porque el objeto ya no lo podemos ver, ¿no? Acá hemos hablado de esferas, digamos, de toros, son objetos que se ven, ¿no? Esfera con N-asas son objetos que se ven porque están en este espacio ambiente, pero ya una variedad de tres variedad, o sea, es un objeto que cuando yo lo pincho cercanamente, cercanamente tiene que ser parecido a un objeto de dimensión 2. O sea, puede ser parecido a una esfera, puede ser parecido a un toro, puede ser a un toro, no sé. No se sabe. Ese es un objeto que está en esa dimensión. Entonces, vamos a ir contando qué sucede en variedad de dimensión 3. En ese mundo que uno ve. ¿Cómo los clasifico? ¿Ya? A ver. Aquí, dentro de esta, digamos, objetos de dimensión 3, está la esfera de dimensión 3. ¿Ya? La que uno puede algebraicamente definir fácilmente, pero geométricamente no sabemos, o por lo menos no se sabía, si tenía hoyos o no tenía hoyos, por ejemplo, ¿no? Podría ser compacta, cerrada y sin hoyos, o sea, podría ser similar a la esfera que uno conoce, ¿no? Entonces, esa es la conjetura propuesta por Poincaré. Poincaré, digamos, conjeturó que la esfera de dimensión 3 era también una esfera sin hoyos. ¿Ya? Y vamos a ir dando la idea cómo es eso. Esta conjetura ya fue probada por este ruso que es mundialmente conocido, Gregorio Perelman, un matemático bastante joven todavía, pero lo que él hizo en realidad es una demostración mucho más general que la conjetura de Poincaré. La conjetura de Poincaré resultó ser un pequeño ejemplo y del más sencillo, porque lo que él probó ha sido un programa hecho por el profesor William Thurston, que se denomina el programa de geometrización de Thurston. O sea, es un programa, una serie de, digamos, de ideas matemáticas que nos van a permitir clasificar los objetos de dimensión 3. Todos los objetos de dimensión 3, aunque no los veamos. Vamos a ir caminando hacia eso. Entonces, Perelman, por ejemplo, ¿qué es lo que probó Perelman? Perelman probó en el tema de la conjetura de Poincaré lo siguiente, ¿no? De que el objeto como la esfera, miren, si nosotros imaginamos la esfera de dimensión 2, hemos dicho que su grupo fundamental es el 0, el grupo 0, ¿no es cierto? Porque no tiene ningún hoyo, el género 0. Sin embargo, si nosotros calculamos el grupo fundamental de una superficie en 3 dimensiones y que sea cerrado, conexo, como es la esfera, ¿no? Si este grupo es solamente el nulo, entonces lo que se probó es que ese conjunto M es exactamente la esfera. La esfera. O sea, que será la esfera siempre y cuando el grupo fundamental sea nulo, ¿no? En dimensiones mayores, esto ya se había probado, ¿ya? O sea, cuando la esfera es de dimensión 4, dimensión 5, por ejemplo, acá lo tenemos, miren. Para dimensión 4 fue probado por Michel Friedman. Para dimensión n mayor o igual que 5, miren, ya barrió desde el 5 hacia adelante la topología de alta dimensión. Stephen Smith, un matemático que todavía está con vida, ¿no? Y acá está el señor William Thurston, que digamos el autor de esta conjetura que vamos a hablar en este momento. ¿De qué se trata esa idea de clasificar las variedades de 3 dimensiones? Cada variedad de 3 dimensiones, al ser cortado, miren, nosotros sabemos que cuando cortamos un objeto, por ejemplo la esfera, lo cortamos, ¿no? Generamos una circunferencia, ¿no? O sea, un objeto bidimensional. O sea, siempre cuando hacemos un corte nos vamos a un objeto de una dimensión menos. Entonces la idea que tenía acá este señor Thurston era similar.
cortar un objeto en una variedad de 3 dimensiones, y él decía que podía suceder que podíamos ver una esfera o podemos ver todos, ¿no? Y uno puede darse una pequeña idea digamos, de tener como una especie de un pulpo, ¿no? En uno corta y aparece una esfera o aparece un toro, o sea, como el grosor de un... Yo sé que al cortar una manguera, por ejemplo, le da a nosotros nos da un anillo circular. Imaginemos que en lugar del anillo circular es un toro, ¿no? Es algo para más o menos mostrar cómo es la idea, ¿no? De cómo este señor imaginaba los objetos en esa dimensión. Y el fin era descomponerlo en piezas únicas, y cada uno con estructuras simples. Y él conjeturó, una conjetura que se fue probando algunas cosas al inicio, que tenía 8 estructuras geométricas simples. 8. Las primeras son obvias, ¿no? Las primeras, por ejemplo, la esfera en S3, la esfera de curvatura positiva. No se sabía si la esfera, su grupo fundamental es 0, no se sabía si tiene hoyo o no, porque justamente esa era la conjetura de Poincaré. El espacio R3, obviamente, un espacio de curvatura 0, y 3 variedades de curvatura constante negativa. 3 variedades de curvatura negativa, entre ellos está el espacio hiperbólico, o sea, H3. En lugar de hacer el semiplano superior, ahora tenemos el semiespacio superior, ¿no? Entonces, en lugar de semicircunferencia, tenemos ahora semiesferas como planos en ese mundo, digamos, ¿no? Ahí es un espacio hiperbólico de curvatura negativa, pero también de otros. Se dan cuenta cómo lo asocia con su espacio de recubrimiento, que es mucho más simple, el espacio de recubrimiento. Entonces, si M, por ejemplo, es S1 por S2, que es un objeto de 3 dimensiones, su espacio de recubrimiento es S2 por R, ¿no? Y acá también. Entonces, ahí tenemos 2 y 3 serían 5, faltarían 3 más. Las 3 más objetos geométricos ya son grupos de Lie. Los grupos de Lie, como sabemos, son de variedades diferenciables en donde tienen estructura de grupo, ¿no? O sea, sus operaciones son funciones diferenciables. Entonces, de acá tenemos 3 grupos de Lie, ¿no? O sea, con esto completaríamos los 8 objetos básicos en una dimensión 3. Los 8 objetos básicos. Entonces, esto generó, imagínense, años de trabajo para poder probar todo esto. Es lo que probó Perelman, justamente. Perelman probó todo esto, ¿no? Entonces, para ello, para encaminarnos a tener una idea de la demostración de Poincaré, ¿ya? Entonces vamos a recurrir a una idea que se le ocurrió a John Milnor, un topólogo norteamericano igual, de definir lo que es una 3 variedad prima, ¿no? O sea, así como nosotros tenemos en la aritmética los números primos, que son como las células de los números, acá también él dio una idea de buscar estos objetos indivisibles primos, ¿no? Entonces, por ejemplo, él dice, cuando una 3 variedad se denomina primo, si solo se puede descomponer como suma conexa de manera trivial. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo. Por ejemplo, si M1 o M2 es homeomorfo a S3, que es la esfera, una esfera, entonces al sumar conexamente, M1 lo sumo con S2, me da M1 de nuevo. ¿Por qué? Porque simplemente, como hemos dicho, o sea, el S3 es como el elemento de identidad. El elemento de identidad. Lo pego y el S2 se desaparece. Y queda M1. Entonces, eso es lo que es una variedad prima, ¿no? Significa entonces que todas las otras variedades tienen que descomponerse en variedades primas. Así como se hace con los números naturales, ¿no? Todo número es compuesto, es producto de primos. Acá hay una cosa conceptualmente similar, ¿no? Y eso es lo que prueba John Milnor el año 62. Prueba, este señor John Milnor, que prueba que una variedad
se puede expresar como suma conexa finita de variedades primas. O sea, es una especie de teorema fundamental de la aritmética, pero para topología, ¿no? De diferencial en este caso, ¿no? Entonces, bueno, este es un resultado de topología diferencial, pero nos vamos a ir ahora a la idea de demostración de la Poincaré. Vamos a hacer una idea porque la original de este paper es cientos de páginas, así que, pero aquí me voy a centrar más a la conjetura, que es lo que yo estoy mostrando en esta disertación, ¿no? Thurston demuestra varios casos de la conjetura de Poincaré, del mismo, la conjetura de geometrización, de estas clasificaciones. Pero hay casos difíciles, permanecen abiertos por 20 años hasta que Perelman, en 2006, demostró la conjetura total. Más o menos, ¿qué es lo que usa? Miren, no es una demostración totalmente topológica. Esa demostración todavía sigue abierta. Es una demostración que usa las ecuaciones diferenciales sobre variedades riemannianas y utiliza un tensor de curvatura de Richter, ¿no? Y esta ecuación que fue estudiado por este matemático Richard Hamilton, que la verdad que aportó mucho en la solución de esta conjetura. El mismo trabajo de Perelman utiliza todas estas ideas de Hamilton y lamentablemente no se le da mucho crédito, sabiendo, ¿no? O sea, más conocido es Perelman que Hamilton, ¿no? Pero bueno, para él pero él toda su vida, Hamilton toda su vida quiso probar la conjetura de Poincaré, ¿no? Y con sus ideas fue un ruso que lo hizo, así pasa a veces en la historia de los matemáticos. Entonces acá, en esta ecuación, que es como una especie como, no sé, como de una perturbación, una ecuación. Miren, la interpretación más o menos intuitiva que se le da a esta situación es el hecho de que esta ecuación me va a ir mirando por donde, como si fuera un fluido, ¿no? ¿Por dónde puede introducirse un hoyo? ¿Por dónde puede introducirse un hoyo? De tal forma de que si se introduce un hoyo, por lo tanto, no es la esfera en 3 dimensiones, no sería entonces un conjunto parecido a nuestra esfera. Y entonces la respuesta de Poincaré era que su conjetura era falsa. Desafortunadamente eso no pasó, porque justamente Perelman creó técnicas importantes, sofisticadas, para poder saldar esas digamos, lo que aparecía ahí, una especie de singularidades, claro, en esta ecuación diferencial, ¿no? Entonces, Hamilton, ¿qué probó? Miren acá, que toda variedad cerrada simplemente conexa de dimensión 3 que admita métrica con curvatura de Richter positiva es equivalente a ese 3. O sea, todo estaba en que admita curvatura positiva, pero ¿qué sucede? Que no toda variedad cerrada y simplemente conexa tiene curvatura de Richter positiva. Entonces, cuando tiene otro tipo de curvatura, ahí empiezan las singularidades. Y ahí era el tema para poderlo, digamos, resolver, ¿no? ¿Cómo puedo yo hacerme un lado de las singularidades y poder, digamos, comprobar de que efectivamente este objeto no tiene hoyo, ¿no? También usó este teorema de eliptización de Thurston, porque sucede de que, miren acá, dice cada 3 variedad cerrada con grupo fundamental finito tiene una métrica de curvatura constante positiva y además existe un homeomorfismo. Acá gamma, que aparece acá, está contenida en un grupo finito de rotaciones que actúa libremente sobre ese. Eso es un resultado que se da en geometría diferencial riemanniana, ¿no? Y que la idea es de que esta deformación que se está buscando en dimensión 3 converja hacia una de las 8 geometrías que se estaba planteando, digamos, Thurston. Una de las 8. Entonces aquí, para el caso de la esfera, que es lo que nos convoca para esta charla, miren, para el caso de la esfera de S3,
Entonces, si la variedad inicial es simplemente conexa, entonces la deformación debería converger a una esfera de S3. Entonces, simplemente conexo significa que el grupo fundamental es digamos, el cero. O sea, está diciendo en el fondo de que es un objeto que no tiene hoyos. Y por lo tanto, si esto se cumple, digamos, estaríamos probando la conjetura de Poincaré. Entonces, miren el razonamiento. Primero, el hecho de esta descomposición prima, que hablamos de Milnor, ¿no? Usando el teorema de Van Kamper, que es el teorema clásico que hay en topología algebraica, ¿no? Y aparece que M debería ser una especie de suma conexa de S3. Pero esta suma conexa es solamente S3, porque ya hemos dicho que S3 es como un elemento neutro, ¿no? Pegar dos esferas, o sea, una absorbe a la otra y queda una sola esfera siempre y cuando ese producto sea finito, ¿no? Entonces, en general, la deformación debería converger para las 8 geometrías. Y en el caso particular de la esfera, ¿no? Tendríamos que tener que esa esfera debería ser, la S3 necesariamente simplemente conexa. Entonces, Telemann demostró que el flujo de Ritchie puede ser modificado. Eso es lo que les explicaba, ¿no? A través de cirugía. O sea, son ya técnicas topológicas que él inventó para saltarse ese problema de singularidades que tenía, digamos, de ecuación diferencial que estaba usando, ¿no? O sea, para ello, ese es el centro de toda la prueba de la geometrización de Tungsten. Bueno, algunos problemas abiertos ya para terminar. Hay dos que quiero mencionar. Una es la conjetura de Steven Smith, que habla de qué pasa, digamos, está bien en una esfera de 4 dimensiones, una variedad de 4 dimensiones que tiene el mismo tipo de homotopía que S4, o sea que una variedad deformable en S4, deformable a una esfera en 4 dimensiones. Según Friedman, es homeomorfa a S4. O sea, el problema está si esa deformación continua, se puede también establecer que haya un difiomorfismo entre ellos. Este ya es un problema de topología diferencial. Doctor Steven, disculpe, le recordamos el tiempo. Sí, estamos en ahora, sí, ya terminé aquí. Y la otra conjetura es simplemente la demostración topológica de la conjetura de Poincaré. No está probado de manera topológica. Como ustedes han visto, las herramientas que usaron Perelman para probar esto son herramientas que vienen de la física, ¿no? Y de las ecuaciones diferenciales. Pero no es una demostración netamente topológica, que eso es lo que se espera, porque el problema es netamente topológico. Bueno, muchas gracias. Acá está Perelman demostrando su conjetura, y aquí estoy yo, y muchas gracias por haberme escuchado. Vamos en la hora ya. Si hubiese alguna pregunta. Sí, a una pregunta de los participantes. Sí. Se dejó de compartir, ¿no es cierto? Creo que bien. Vamos a agradecer al doctor Steven Rojas Bernía, al nombre del Colegio Matemático del Perú, en este primer seminario internacional, cuarto ciclo de conferencia del COMAT. Muy agradecido, doctor Steven Rojas Bernía, por esta ponencia muy bastante nivel de matemática pura, que nos hace pues seguir, ¿no? Seguir investigando, seguir atrás, porque hay nuevas formas. Para otra oportunidad les podría contar cómo esta conjetura se usa ahora digamos, en aplicaciones muy interesantes. Toda esta matemática pura, ¿no? En el camino se han creado una serie de técnicas matemáticas, topológicas, estas, digamos, curvatura de Ritchie, flujo de Ritchie que hay, ahora se utiliza para procesamiento de imágenes, detección de tumores, una serie de elementos.
Así que esa será por otra oportunidad. Muchas gracias. Amable. Reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos contar con usted para futuros eventos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Mira, bueno, ahora a continuación vamos a estar con un tema sobre control de la ecuación